de radio con FM San Ponciano 99.7 del dial. ¿Quién te habla? Aquí, en los estudios de Radio Realpolitik, en calle 48, entre 7 y 8, número 624, Facundo Quiroga. Vivito y coleando. Vivito y coleando, dicen en Abasto. Y también en Brasil, donde está Manaus, la cepa que está realmente matando a la gente por coronavirus. Aquí estamos nosotros en lo que es a contramano, en una mañana informativa, con entretenimiento, pero también con mucha información. Me acompaña Lucas Álvarez en lo que es la producción periodística del programa, Juan Simpelo Lomparc en lo que es la musicalización y puesta en el aire. Está más liviano, me parece que lo ponía mala onda el pelo. Ahora que está pelado se puso tiene más swing. El pelado tiene swing. Juan Lomparc, en la operación técnica, musicalización y puesta en el aire. Aprovecho para agradecer a toda la familia Realpolitik, a Tommy, a Male, a Marci, a Juancho, a Lucas, a Ricky, a Santi, por supuesto, que se han mostrado muy predispuestos por mi aislamiento. Que les comento lo que me ocurrió, porque si no se enteraron, bueno, o por ahí se enteraron muy mal. Me diagnosticaron COVID el día domingo por la noche sin hisoparme. ¿Cómo es esto? Sí, estuve en contacto estrecho con un positivo. O sea, ¿cuál fue mi contacto estrecho? Mi supuesto contacto estrecho fue utilizar el mismo bombilla de mate que la persona que dio positivo. Y eso lo hice aquí el día viernes. ¿Qué pasó? Me avisan a mí que esa persona que había usado el mismo mate que yo había dado positivo, con lo cual yo estuve alerta y ante cualquier síntoma iba a consultar. ¿Qué fue lo que hice? El domingo sentí fiebre, más de 38 grados, y me fui a la guardia del hospital italiano. Después de esperar un montón, después de haber recibido 2 pastillas de paracetamol para que me baje la fiebre, vino una médica y me hizo un par de preguntas. Yo le cuento esta secuencia y inmediatamente me confirma, por criterio epidemiológico, el positivo de coronavirus. No, ahí está el certificado, ustedes lo están viendo. Esto fue el día domingo, o sea, madrugada del lunes, sería 14 de marzo, ¿no? 14 todavía es domingo, porque esto fue entre el domingo a la noche y madrugada del lunes. Hoy es 17, no, todavía es domingo. Esto fue el domingo a la noche y me manda obviamente 10 días de aislamiento. Y ahí está, ¿no? Dice, presenta cuadros por enfermedad respiratoria aguda compatible con las definiciones de caso confirmado para infección por COVID-19 según criterio clínico epidemiológico. Me hizo, no hace falta hisoparte porque existe un contacto estrecho y los síntomas los tenés. A las 72 horas me volvés a consultar. Obviamente yo le hago caso, entiendo que es una profesional que hace 10 años que estudia, que está en la guardia del italiano desde el comienzo de la pandemia, con lo cual se ha enfrentado a este tipo de situaciones muchísimas veces durante todo el 2020 y parte del 2021. Entonces, ante la fiebre que yo tenía y el momento en el que me sentía, después de haber recibido 2 paracetamol, le hice caso. Me fui a mi casa. Al otro día me siento bien. Obviamente había mucha incertidumbre con la gente del entorno al cual uno estuvo en las últimas horas, y me estaban preguntando cómo me sentía, y yo me sentía bien. Mi familia, mi señora, y tengo una nena de 4 años, también se sentía muy bien. Y decido hacerme un hisopado PCR, esos de que te dan el resultado de forma inmediata. Te dan un resultado a la hora. Bueno, lo resuelvo, lo hago, lo pago por privado, y viene el laboratorio a mi casa y me hisopan y me arrojan este resultado negativo que hoy me permite estar presente aquí. Ustedes ven este instituto,
este laboratorio que vino a mi domicilio, me hisopó y a la hora me dio el resultado. Con lo cual, yo lo que quiero reflejar es que esta situación en pandemia es normal, pero fíjense la necesidad del gobierno de que te cuides en tu casa, porque hay un criterio epidemiológico que baja del Ministerio de Salud que te autoriza a vos a tomarte el aislamiento sin que te hisopen o no. O sea que vos nunca vas a saber si tuviste coronavirus si es que no te hisopan. Esto es un aislate por las dudas, ¿no? Y la necesidad de cuidar los insumos que requieren este tipo de casos, ¿no? De hecho, en la administración pública de la provincia de Buenos Aires no están autorizados este tipo no son válidos este tipo de testeos o de hisopados para el trabajo. Sí o sí, por más que te dé negativo, vos te tenés que aislar. Con lo cual es muy rara la situación. Pero en pandemia esto ocurre, es normal. Pero yo, por una necesidad de brindarle tranquilidad a mi entorno y a mi círculo laboral, decidí hacérmelo y bueno, aquí estamos presentes para seguir adelante con el camino de la información. Quiero señalar esto porque es una situación que se da en pandemia y que, bueno, es una posibilidad que ustedes tienen para tratar de brindar tranquilidad a su círculo más cercano, o por lo menos a las personas que han estado en las últimas horas. Yo en esas últimas horas vi a mi madre, estuve con mis suegros, me comí un asado con un amigo y la mujer, mi amigo y la mujer estuvo con la madre, mi nena iba a empezar el jardín, iba a empezar su burbuja, por prevención tuvo que aislarse también. Fíjense, mi hija iba a ir al jardín recién el mes que viene, porque a la médica supuso que yo tenía coronavirus. Iba a perder toda una semana, casi 2 semanas, porque van por semana al jardín. De ir al jardín de infante con la expectativa que ella tenía de reencontrarse. Bueno, estas cosas que ocurren también nos hacen reflexionar y nos hacen pensar y optar por herramientas que a veces a uno le aporta tranquilidad y al resto también. Dicho esto, retomamos el camino de la información. No quería decir esto porque habrán escuchado por ahí Facundo Quiroga tiene coronavirus y bueno, quería aclarar esta situación. Más que nada en parte del periodismo local, que el rumor surgió con fuerza y con mucha rapidez. Decir que estuvo el ministro de Economía Guzmán en el programa de Carlos Pagni en La Nación. A mí me gusta cuando van los miembros del gabinete a programas de radio o a canales de televisión que no son amigos. La verdad que verlo a Guzmán o al presidente en C5N me aburre, porque es como que el gato se sienta a cebarles mate y a lustrarle las botas. No le hace un periodismo, cuando digo gato, el gato silvestre, no le hace un periodismo incisivo, no lo arrincona, no le hace preguntas que todos queremos hacerle. Entonces, por ende, no se luce el dirigente político. Pero cuando vemos a Alberto Fernández en TN, o a Guzmán en TN, o en La Nación, la verdad vemos a los políticos cómo resuelven y responden y dejan sin palabras a Carlos Pagni, es un periodista muy prestigioso del país, y vamos a compartir el momento. Inflación, ¿no? La primera etapa en donde Martín Guzmán interviene en este mano a mano con Carlos Pagni. ¿Qué es la inflación? Y usted en el presupuesto se planteó un objetivo que es que la inflación este año sea del 29%. Y uno empieza a ver el comportamiento de la inflación en estos primeros meses, 3,6, 4%, y dice, bueno, para llegar al 29%, ¿cómo vamos a hacer? Yo no digo cómo va a ser usted, cómo va a ser entre todos, porque significaría algo así como tener una inflación menor al 2% en todos los meses, desde marzo a diciembre. ¿Es una especie de sueño utópico o usted tiene una estrategia para lograr ese objetivo? Bueno, primero marcás algo que es muy importante, marcarlo, que es que la inflación es un mal, ¿sí? Y esto es así. La inflación distorsiona todo el funcionamiento de una economía y además tiene efectos regresivos. Le pega más a quien más abajo está en la escala de ingresos. Es un impuesto a la pobreza, no a la riqueza.
Y la inflación, por lo tanto, es un objetivo primordial de la política económica, poder abordar el problema de la inflación e ir reduciéndola de una forma que sea consistente, de una forma que no implica que el problema se vuelva en un boomerang, que es lo que le pasó al gobierno anterior, que quiso bajar la inflación, pensando que la inflación, de hecho, el presidente anterior dijo, bajar la inflación es sencillo, y la abordaron como si fuera un problema unidimensional, únicamente la política monetaria como instrumento, y terminó con una inflación del 53,8% en el año 2019. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo, nuestro abordaje es justamente un abordaje integral. Nosotros lo que le decimos es, la inflación es un problema multicausal, que tiene que ver, por un lado, con los distintos desequilibrios macroeconómicos que tiene la economía. ¿Desequilibrios como cuáles? Bueno, la incapacidad que ha tenido el país por tiempo de poder aumentar la oferta de dólares, las exportaciones, básicamente, que es lo que nos da los dólares genuinos, los problemas fiscales y el hecho de tener que recurrir sistemáticamente al financiamiento monetario, generando más pesos cuando la cantidad de dólares no crece. Y por otro lado, los problemas de coordinación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiero decir con esto? Pensá el caso de una economía donde no hay inflación, cómo es la fijación de precios, cómo son las negociaciones salariales. No se está discutiendo si las negociaciones salariales deben basarse en una pauta de más 30 o más 40%. Estamos hablando de si va a ser 2 o 3% o 4%. Coordinar en esa economía es muy sencillo. No hay mucho que el Estado siquiera tenga que hacer. Coordinar en una economía como la economía argentina, que viene de años de inflación, es otra cosa. Es otro proceso que requiere algo que vos marcaste, dijiste, es una tarea de todos. Efectivamente, es una tarea colectiva. Bajar la inflación es un proceso que el gobierno conduce, pero que conlleva una responsabilidad colectiva de todos los actores económicos para poder alinear expectativas. Empiezo a presentir que usted me está diciendo el 29 a lo mejor... No, no es eso. A ver. Ahí vamos a llegar al 29. A ver. Pero lo que te dije es, tenés dos partes. Política macroeconómica y que el coordinación. Estado... Coordinación, lo que llaman las políticas de precios y salarios. Perfecto. ¿Ok? La política macroeconómica tiene como elemento central, pilar central, la ley de presupuesto. El presupuesto es en donde se definen cómo se utilizan los recursos del Estado, donde se define cuánto es el déficit, cómo se financia, qué tensiones pone eso sobre el tipo de cambio. Y nosotros lo hemos tomado muy en serio. Por meses trabajamos en el presupuesto, haciendo que el presupuesto sea la columna vertebral del programa macroeconómico. Por otra parte, trabajamos con las con los representantes de los trabajadores. Una interrupción. Lo voy a simplificar mucho, ¿no? Si el programa económico es el presupuesto, ¿cómo es que aparecen impuestos en medio del camino? Bueno, ahora vamos a llegar ahí, pero eso o no gastos afecta... nuevos. No, es que eso... ¿Sería un plan económico que se va modificando? No, los impuestos, me desvías por un momento, pero ahora vamos a volver. Medidas impositivas como han sido la de ganancias no afectan al presupuesto. El presupuesto establecía una recaudación proyectada y las medidas que se tomaron son neutrales en cuanto a la capacidad del Estado para recaudar ingresos. Ahora voy a ir ahí porque... Pero si el presupuesto es el plan económico y en alguna medida es el compromiso del gobierno con la gente o del Estado con la gente, está bien, yo entiendo. Al final, lo que usted me dice, yo llego a los resultados que había prometido por distinta vía, pero al que le aumentaron el impuesto a las ganancias en la mitad del camino, dice, a mí me mintieron. No, ese pacto no se cumplió. El presupuesto es el pilar central del programa económico, pero luego hay una administración económica del día a día, del mes a mes, que debe ser consistente con el presupuesto. Y eso es lo que estamos haciendo. La administración económica, incluyendo las medidas tributarias... Lo entiendo perfectamente, pero yo estoy hablando en términos políticos. Yo soy un empresario al que el gobierno me prometió que esta iba a ser la estrategia de este año. Supongo que en el medio no va a haber un aumento de impuestos. Usted me dice, sí, lo hago porque tuve que bajar esto otro y es consistente. En mis números es consistente, pero en el número del que tiene que pagar, no. No, pero el gobierno nunca te dijo que no iba a haber ningún cambio impositivo. Carlos, si revisamos las declaraciones, inclusive las que di yo durante el año 2020, marcamos muchas veces que hay cambios impositivos. Pero entonces no es un plan económico, es un presupuesto con determinados objetivos y cualquiera puede ser la estrategia para llegar a ellos. Es el pilar central de la programación macroeconómica.
allí se definen principios para la administración económica y esos son los principios que se siguen. Y las distintas medidas económicas que se toman respetan esos principios. Ahora, vuelvo al tema de la inflación. Sí. ¿Sí? Tenés la otra parte que era la que decíamos la coordinación. ¿Qué buscamos acá? Buscamos alinear expectativas y decisiones por parte de quienes influyen en la determinación de los precios, en la determinación de los salarios, para que todo vaya en la línea de lo que establece el presupuesto. ¿Sí? Fíjate lo que viene pasando. Todas las paritarias están cerrando en la línea de lo que establece el presupuesto. Que el presupuesto establece que debe haber una recuperación del salario real y se apunta a reducir la inflación de forma gradual, mencionabas el 29%. Sí. Bueno, estamos ahora hablando de una inflación de menos de 2% ahora vamos a de aquí a fin de año. Ahora vamos a es llegar un a esfuerzo cómo, enorme. Pero ahora vamos a llegar a cómo administramos los instrumentos a lo largo del año. A ver. ¿Sí? Pero lo que te decía es, hay un lado que está actuando de una forma muy responsable, confiando en la política económica del gobierno y además confiando en el compromiso que el gobierno tomó de hacer lo que sea necesario para que el salario real, para que el poder adquisitivo del salario crezca. Sí. Bueno, ahora falta que las empresas terminen de hacer su parte, que es aquello en lo que está trabajando el gabinete económico junto a las empresas para alinear expectativas y conductas con lo que establece el presupuesto como objetivos de inflación. ¿Sí? Dentro de este contexto, ¿a usted le parece que es, no digo razonable, astuto, por ejemplo, que YPF anuncie que hay un 18% de aumento de combustibles en 3 meses? ¿No lleva a lo contrario? ¿No lleva a que todo el mundo salga a remarcar la proporción de ese aumento en sus precios? Digamos, a desalinear las expectativas. Pero lo que necesitamos es justamente balancear ciertos objetivos y que haya un equilibrio. No estamos hablando de reducir la inflación de un año a otro a un dígito. No, estamos hablando de una reducción... Estamos hablando de reducirla mes a mes, por lo menos en un nivel que no supere 2%. Ahora vamos es a decir, llegar ahí... No. Sería llevarla a la mitad del mes que viene. Bueno, volvemos a ese punto. Bueno, ahí está, la matriz económica del presupuesto. Pagni no lo entiende. Hablando como un empresario, Pagni, yo recordaba cuando Duhovne, el ministro de Economía de Macri, habló de una inflación anual del 13%, ¿no? Del 13% habló Duhovne y terminó en más del 50%. Bueno, obviamente Duhovne no iba a programas de televisión en donde lo apretaban de esta manera, pero sus políticas vieron el resultado que nos dejó, no solamente la deuda en dólares, sino también la inflación por arriba del 50%, cuando había dicho que íbamos a tener una inflación menor al 13%. Ahora hablamos un poco también sobre la otra parte de la entrevista, donde Martín Guzmán, ministro de Economía de la Argentina, responde ante un incisivo periodista como Carlos Pagni sobre la deuda. Vamos a escuchar. Una fecha que se fue modificando, bueno, mayo, acuerdo con el fondo, que depende un poco de todo esto. Cada vez menos gente cree que en mayo puede haber un acuerdo con el fondo. El mismo Alejandro Werner, que es el jefe de Hemisferio Occidental del fondo, creo que fue a principios de febrero, que dijo, no, mayo no lo veo inviable, dijo, pero sería un esfuerzo enorme. ¿Puede ser que se pase eso para después de las elecciones? Primero recordemos por qué nosotros estamos negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es porque nos guste que el Fondo Monetario Internacional esté en la Argentina? No, en absoluto. Nosotros nunca hubiéramos acudido al Fondo Monetario Internacional. De hecho, lo que hubiéramos hecho en el año 2018, cuando la deuda externa se torna insostenible, es lo que hicimos en la pandemia, que fue reestructurarla, dándole un alivio a la Argentina de 37.000 millones de dólares en un periodo de 10 años. El gobierno anterior trajo al Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Eso le hizo daño a la Argentina. Bueno, ahora nosotros debemos actuar con responsabilidad. Debemos resolver un problema real para la economía argentina. La razón por la cual hace falta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es porque no tenemos los dólares para pagarle.
No tenemos hoy 45.000 millones de dólares con el cual hacer frente a esos vencimientos. Mirá este número, Carlos. Lo que le prestó el Fondo Monetario Internacional a la Argentina bajo el gobierno de Juntos por el Cambio es igual a todo lo que prestó a todos los países del mundo en el año de la pandemia. Esa es la magnitud del problema que tenemos. Y por eso necesitamos un acuerdo para refinanciar esos vencimientos. Eso es solo en la medida que sea necesario. Si nosotros contásemos con los dólares para pagar, obviamente que sería menor la urgencia. Lo que estamos haciendo es negociar para obtener un acuerdo que a la Argentina le sirva, y no cualquier acuerdo. Yo he dicho que mayo es aceptable, pero no quiere decir que mayo tenga que ser la fecha. Supongamos que se capitaliza el fondo, aumenta la participación de cada país en esa capitalización, la Argentina refuerza sus reservas con derechos especiales de giro que pueden ser hasta equivalentes a los vencimientos que tenemos en septiembre, el fondo acepta que le paguemos con esos derechos especiales de giro y pasa la negociación después de las elecciones. ¿Es muy delirante lo que digo? Bueno, lo que pasa que sí, los montos son tales que sigue siendo necesario poder refinanciar las deudas durante este año. Porque esos derechos especiales de giro, si se expanden en el mundo en 500.000 millones de dólares, a Argentina le tocarían alrededor de 3.500 millones de dólares. Y los pagos programados para este año con el Fondo Monetario Internacional son 4.800 millones de dólares y con el Club de París otros 2.500, 2.700 millones de dólares. Sí, son más de 7.000 millones de dólares que hay que pagar, que hoy la Argentina no prevé que la deuda con el Club de París pase a negociarse en el acuerdo con el fondo después de las elecciones. Es el objetivo, es justamente también refinanciar, reprogramar los pagos con el Club de París, de modo de despejar la carga de dólares que tiene Argentina este año y poder utilizar los dólares para lo que realmente Argentina los necesita, que es para la producción. Necesidad de dólares, ahí está, bueno, el mano a mano de Pagni con Duhovne, una tranquilidad del ministro de Economía para responder, para explicar, y bueno, un incisivo Pagni. Este periodismo me gusta a mí, pero me gusta que sea con todos los gobiernos, no solamente con este, porque, bueno, si no, seguimos siempre siendo víctimas de la doble vara. Noticias que tienen que ver justamente con la actualidad. Ya se está haciendo un balance del primer mes de clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tienen un registro de que solo se contagió el 0,17% de los asistentes a las escuelas y evalúan flexibilizar el protocolo. Según los datos oficiales, de 700.000 alumnos y docentes dieron positivo afortunadamente 1.215 y el gobierno porteño pretende mayor normalidad escolar. Estas son modificaciones en alguna especie de protocolo, algunas actividades como puede ser educación física o música, hacerlas también de manera más grupal, eliminar burbujas y agrupar más chicos en una sola burbuja, en dos o burbujas o en una sola, depende de la cantidad de alumnos. En fin, estas son algunas de las cuestiones que se están analizando. Atento también al control del ingreso de posibles cepas que son más agresivas para el contexto de pandemia que tenemos. Muchas noticias aquí. Hay una movilización frente al municipio de la Ciudad de La Plata de productores regionales. En un ratito vamos a estar allá con el móvil, con Marcela Ojea, un gran equipo, va a estar Alberto Lampugano con la actualidad del Congreso. Tenemos un programa tremendo en el día de hoy. Nos vamos a la música y ya venimos con mucho más.